Hola a todos, soy José Aliaga y les doy la bienvenida al programa José Aliaga Show. Hoy día tengo a un gran invitado. Ha sido gobernador de la región de Cajamarca, eh, es muy buen conocido en la política peruana, un hombre con vasta experiencia, muy conocido, un gran amor por el Perú, y tengo el gran honor de presentarles al gobernador, ex gobernador Mesías Guevara. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Hola José, muchas gracias por la oportunidad y muy agradecido por estos momentos que generosamente me estás brindando. Claro. Mira, quería tocar varios temas, tú como conocedor de la política, eh, quería comentarte, ahora que hay 50 partidos, yo creo que son demasiados, nunca, no recuerdo, yo estudié ciencias políticas, estudié política de lo que es África y otros países del mundo, no recuerdo todavía un país con 50 partidos y creo que van a llegar a más. Eh, y tú sabes que en Perú la última vez subieron cerca de 30 y pasaron dos partidos a segunda vuelta con menos del 10%, creo, 10-11%. Ahora con 50 o más partidos, este proceso va a ser una chanfaina. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, mira, es probable, según las solicitudes que hay en el Jurado Nacional de Elecciones, son aproximadamente 60 partidos políticos que podríamos llegar a tener este proceso electoral. Sin lugar a dudas, teniendo 60 partidos políticos y más los cargos que se van a hacer, van a estar en la competencia, va a ser un proceso bastante oneroso, va a ser un tedioso y trabajoso. ¿Por qué? Porque además de elegir la plancha presidencial, vamos a elegir al Parlamento andino, vamos a elegir a los senadores y a los diputados. Y van a haber dos tipos de senadores en el caso de su elección. Unos que se van a elegir a través del distrito único y otros a través del distrito múltiple. Y por otro lado, también recuerda que está el voto preferencial. Entonces va a ir voto preferencial para los diputados, senadores y parlamentarios andinos, y eso va a ser una cédula ya me imagino demasiado grande. Entonces, de ese punto de vista, creo que la población va a estar en una encrucijada, como llenar una sopa de letras y luego el propio sistema electoral de hacer el procesamiento de los resultados. Claro, por ejemplo, yo vivo acá en Michigan, en los Estados Unidos, y cuando nos ha tocado ir a votar, obviamente no votamos por el congresista de Lima o de otros, sino ahora es el representante que representa a los peruanos en el extranjero. En este caso parece, por lo último que escuché, puede ser que vamos a votar ahora para un senador y un congresista o diputado del extranjero. Creo que eso está todavía en veremos. O sea, tienes razón, con esto, el Parlamento andino, congresista del extranjero, eso es va a ser una chanfaina con 50 partidos. Imagínate, te voy a buscar y vamos a voltear la hoja, una hoja grande, ¿no? Increíble esto, es una pena. Pero cuéntame, ahorita, ¿cómo ves el panorama? ¿Cuáles son los partidos de estos 50 partidos ahorita? ¿Cuáles son los más resaltantes? Mira, yo pienso que de los 60 partidos políticos que aproximadamente se va a hacer, generosamente, 20, entre 15 a 20 partidos siendo generosos con los movimientos, son los que van a tener esa posibilidad. El resto seguramente se van a unir en alianzas o también dentro van a haber alianzas y va a disminuir el número de candidatos. En este momento entiendo que hay muchos partidos políticos que están conversando precisamente para hacer esa alianza. Ahora, en una campaña electoral, como tú bien lo sabes, hay que tener un posicionamiento de marca, de historia, de referentes. Entonces ahí están los partidos tradicionales. Contando esos partidos tradicionales, deben haber cerca de 10 partidos políticos que ya tienen una marca posicionada en la mente de todos los peruanos. Por lo tanto, ese es el análisis que tenemos que hacer, más por supuesto las figuras representativas que están detrás o están en los partidos políticos también. Claro, y de los candidatos ya que más o menos ya se vienen voceando ahorita, por ejemplo, Keiko corrió la vez pasada, ha perdido 3 segundas vueltas porque quedó tercero, no pudo llegar ahí. Por ahí Vizcarra, Francisco Sagasti también se vocea. Acción Popular me parece que ahorita no tiene candidato. Parece que hablan de Vitocho y por ahí puede ser que Barnechea llegue a última hora, no sé. De todos estos candidatos, ¿quiénes más o menos los perfilas como que puedan llegar a la segunda vuelta? O al menos el top 5, porque son 40, ¿no? Por Claro, eso te decía que sí. a los que tú acabas de mencionar hubo una encuesta el año pasado
Ujú. que pusieron a los top 5, ¿no? Estuvo la señora Fujimori, estuvo, ¿cómo se llama? López Aliaga, estuvo Francisco Sagasti, y por ahí apareció también Carlos Álvarez, el cómico. Claro, Y entonces, y por ahí esos son los cuatro, los cinco top, cuatro que aparecieron en esa encuesta. Ahora, tú me dirás, ¿y por qué no aparece Vizcarra? Lo que pasa es que Vizcarra está inhabilitado políticamente por el Congreso de la República. No se sabe si va a poder postular, pero hasta en este momento, si la elección fuera mañana, él no podría postular. O entonces, en ese sentido, por eso no lo ponen en ese mapa. Ahora, fíjate que ese escenario que publicó esa encuesta, yo creo que tú como conoces el Perú, ujú, es un tema bastante prematuro porque acá en el Perú hay muchos ciudadanos que deciden su voto en la cola misma, es decir, el mismo día del proceso electoral. Por eso las encuestas acá se definen 15 días antes, ni siquiera un año. A veces los que están punteando un año antes terminan perdiendo y por lejos, ¿ah? Entonces eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. claro. Por ejemplo, lo que he visto en el Perú es que, por ejemplo, los chicos ahora, los muchachos que tienen ahorita 16, 17 años, probablemente van a ser los electores en el 2000, en la próxima elección, 2026. Entonces, las campañas políticas tienden a llegar a ese elector que muchas veces no todavía quizás sabe de lo que quiere, quizás políticamente hablando de la economía, la seguridad ciudadana, esos temas, ¿no? Entonces, las campañas políticas llegan a ese elector tratar de jalar esos votos, porque ese es el voto quizás de la gente que a veces toma la decisión el último día. En Estados Unidos, acá es diferente. Acá el elector se tiene que inscribir, tiene que estar registrado para ser elector. Y muchas veces es la gente que le importa, la gente que tiene conciencia que el voto es importante, que va a tomar una decisión dónde quiere que su país vaya, ¿no? En el Perú es obligatorio. ¿Tú crees que sería bueno que el voto no sea obligatorio, sea el voto, así como Estados Unidos, o sea, libre, que tengas la libertad de si quieres votas, si quieres no votas, sin que tengas multa o no? ¿Crees que eso sería algo positivo para el Perú o así como estamos bien? Lo que pasa, José, es de que en nuestro país todavía nuestra democracia y la institucionalidad en su conjunto es muy débil. Y hay otra palabra clave que hay que diferenciar, dos palabras claves que hay que diferenciar, la legalidad y la legitimidad. Si nosotros en el Perú haríamos que el voto sea voluntario, va a tener legalidad, pero fíjate que no va a tener legitimidad y al final va a ser un gobierno débil, sometido a la conflictividad social y eso, y por otro lado también la manipulación sería bastante. Recuerda que antes del 60 cada partido tenía sus propias cédulas de votación, imprimía su cédula de votación. Y eso solamente decía, yo imprimo mi cédula de votación y ya voy a llegar los votos a todo el Perú. Entonces, algo parecido se podría generar. Por lo tanto, yo creo que más bien lo que deberíamos de hacer es profundizar la formación de ciudadanía, es decir, volver al curso de educación cívica para concientizar a la población de manera particular a los jóvenes, la importancia que es la democracia, la importancia que es la gobernabilidad. Entonces ahí fíjate que por ahí deberíamos de ir antes de empezar a pensar sobre el voto voluntario. No estamos preparados para ese escenario todavía. Perfecto. Ahora, por ejemplo, la mayoría de campañas políticas, ahora que son 50 partidos, siempre les gusta hacer campañas solamente en las regiones donde hay mayor población, el norte, Lima y quizás por ahí Arequipa, pero ellos siempre enfocan la campaña, los recursos en esos lados y se olvidan de otros lados. Y cuando llegan al gobierno, se olvidan de regiones como Madre de Dios, que tiene un solo congresista, en la región Amazonas, entre otros. Entonces, cómo crees tú que un gobierno del futuro, del próximo gobierno, debería enfocar las zonas que están aisladas del Perú? ¿Qué podríamos hacer para ellos? Lo que pasa, fíjate que ahora el gobierno tiene tres niveles, ¿Mm? el nacional, el regional y el municipal. Y esos tres niveles de gobierno tienen que estar sincronizados. Y ahí lo que falta es, por ejemplo, que tengamos alcaldes bien empoderados, gobernadores bien empoderados y congresistas que representen bien a su región. Lo que pasa que hoy, en este periodo que se ha consolidado y acentuado, es que hemos tenido o tenemos un Congreso aislado de su región.
congresistas que son rechazados por su región. Por lo tanto, ¿y por qué? Porque ellos, lejos de llevar el clamor, la voz de su pueblo al Congreso en la representación que generosamente les ha dado, les ha dado las espaldas. Por ejemplo, han legislado y siguen legislando a favor de las economías criminales, a favor de los mercantilistas a través de los colegios, por ejemplo, han eliminado la calidad universitaria. Entonces, prácticamente han legislado y están legislando en contra de las libertades de los propios ciudadanos. Entonces, fíjate que por ahí tiene que ser. Los tres niveles de gobierno tienen que trabajar de manera sincronizada y con líderes bien formados. Entiendo. Quería preguntarte un poco de política internacional, ya que justo Donald Trump salió elegido esta semana, este 20, juramentó, no salió elegido, juramentó, y la primera medida que ha hecho es cerrar las fronteras para limitar o terminar las fronteras es un problema en Estados Unidos como lo es en Perú, donde vienen muchos extranjeros. La gran mayoría son buenas personas que quieren hacer cosas buenas, ya que vienen de países como Venezuela, que hay dictadura, comunismo, y no tienen una oportunidad de sacar adelante a su país, ya que estos países son muy ricos económicamente, tienen recursos naturales que podrían ser primera potencia del mundo, pero no lo son por el modelo económico o el gobierno que les ha tocado. Muchos de ellos salen, muchos de ellos son buenas personas, pero Maduro, como tú sabes, muchos sabemos, abrió las cárceles, sacó a muchos delincuentes criminales, abrió los institutos mentales, a raíz que él no tenía presupuesto para el desayuno, almuerzo y comida, y también medicinas, porque muchos de ellos tienen diabetes, otras enfermedades crónicas. Entonces Maduro dijo, váyanse para Estados Unidos, otros se fueron a Perú, y esto ha creado una ola de criminalidad que ha subido el crimen. Como sabes, estuve en Lima en noviembre, y ya me dijeron que la extorsión se está institucionalizando en el Perú, hay muchas extorsiones, asesinatos en Lima. Donald Trump cierra las fronteras rápidamente, y hasta un gobierno de izquierda en Chile acaba de copiar la misma medida, y Donald Trump ha comenzado rápidamente a las deportaciones de criminales. ¿Tú estarías de acuerdo con algo así para Perú? ¿Crees que sería una buena solución? ¿O quizás la medida de Dina Boluarte está dando resultados en este momento, que quizás no se necesita hacer nada fuerte en este momento? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu No, opinión? acá la lucha contra la criminalidad es una lucha bastante compleja. Es una lucha que debe ser integral y con bastante inteligencia y con acciones estratégicas. Una de esas es la que tú mencionas, es decir, aquellas personas, aquellos que los encuentren delinquiendo, extorsionadores, asaltantes, que están en la minería ilegal, tienen que ser deportados inmediatamente. Pero además de eso, lo que ocurre en el Perú es de que el Congreso actual está favoreciendo también a las economías criminales, a la delincuencia. Fíjate que han dado leyes que, por ejemplo, que para que la policía pueda allanar la casa de un delincuente, lo que tienen que hacer es avisarle 2 horas antes para que esté su abogado. Si su abogado no está, simplemente no pueden allanar esa casa. Y entonces han cambiado todo el protocolo. Y por otro, el protocolo del allanamiento. Y por otro lado, la prisión preventiva para aquellos que están delinquiendo en flagrancia, tampoco lo pueden detener. Por ejemplo, anteayer en el metro de acá de Lima, han asesinado a un joven y a eso lo tienen identificado, a esos asesinos, y los podrían detener. Si no lo detuvieron, después ya no lo pueden detener. ¿Y sabes por qué ha ocurrido eso? Porque el Congreso cambió la ley. Y aparte de que cuando hubo una presión mediática muy fuerte de la población contra el Congreso, retrocedieron. Pero cuando lo mandaron a la presidenta para que lo promulgue, esta señora, en lugar de promulgarlo, lo ha observado, regresándole al Congreso con una serie de observaciones. Todo indica que esas observaciones son para proteger a su entorno, que por ejemplo su hermano estuvo prófugo. Hay personas muy cercanas a la señora Boluarte que están con pedido de prisión preventiva, pero con esa ley no lo pueden detener. Entonces, pero sí están con impedimento de salir del país. Como verás, la criminalidad, eso es un conjunto. Y la señora Boluarte y de los ministros que actualmente tiene, y de los congresistas que actualmente hay, y de algunos gobernadores que lamentablemente se han alineado en torno a la señora Boluarte, se hace muy difícil la lucha contra la criminalidad. Hay voces en todo el Perú mayoritariamente que estamos pidiendo que cambien al ministro del Interior, pero no lo están haciendo. Al contrario, aquellos policías que están luchando de verdad contra la criminalidad, los han castigado y los han mandado al retiro.
Esa es la situación que actualmente estamos viviendo en el Perú, mi querido José. Sí, es algo lamentable porque esto no lo escuchamos acá, muchas de estas cosas, ¿no? Es lamentable. Ahora, casualmente, algo que es diferente aquí es, Donald Trump no es político, él prometió todas esas cosas y desde el primer día que tomó la oficina de la presidencia comenzó a hacer todo esto. Usualmente el político aquí nos tenía acostumbrados que prometía el oro y el moro, llegaba y después pasaba el tiempo y no pasaba nada, y después de terminar su término como presidente quizás cumplía con un 20 a 30% de lo prometido. Donald Trump comienza y comienza con todo lo que prometió en una semana, todo el paquete que prometió, ¿no? Eh, Algo que nunca se escucha usualmente en la política, ¿no? Actualmente, como te digo, la inseguridad ciudadana es el tema de agenda para el próximo presidente del Perú, ya que ahorita, como tú mencionas, estas leyes favorecen a intereses, pero no favorecen a la mayoría de los peruanos, y la inseguridad ciudadana ha subido un tema muy, muy lamentable en realidad. Eh, Quería preguntarte algo, porque te cuento que viajé con mi familia hace unos años a Cajamarca, quería conocer, llegué a Cajamarca, es la verdad, llegué y pregunté, había un concierto de música, había un grupo muy famoso, no me acuerdo ahorita, pero estaba ahí, y pregunté, ¿qué ha pasado en la plaza de Cajamarca? Y me dijeron, no, había una elección y ya saber los resultados, como una segunda vuelta, algo así había habido, y me enteré que tú habías ganado la gobernatura allá en Cajamarca, me acuerdo alguien de apellido Benavides, que no sé si era de la familia Benavides de la minera ya, pero estas habían invertido mucho dinero en traer un concierto y todo, pero tú te llevaste el cariño del pueblo y ganaste por mucho. Después, más adelante, eso fue cuando estuve ahí, preguntaba a la gente, porque me llamó la atención. Después, me enteré más adelante que ganaste la presidencia de Acción Popular, uno de los partidos más conocidos del Perú, y le ganaste a alguien le ganaste a Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde, una figura política muy conocida. O sea, por lo que veo, tú eres esas personas que le ganan a los grandes. ¿En algún momento crees que te gustaría correr a la presidencia? ¿Tienes la capacidad? ¿Eres ingeniero? ¿Eres profesional? ¿Tienes la experiencia pública? O sea, tienes todo lo que sería lo que encaja para ser un buen presidente, ¿no? Solo pregunto, ¿te gustaría, quisieras en algún día en el futuro? ¿Lo estás pensando? Quizás no. Sí, mira, José, yo soy político y vengo de una familia de políticos de Cajamarca. También he sido congresista de la República, también. Fui parlamentario, luego gobernador y presidente de la INGR, y he tenido lo que todo político siempre saborea. Por un lado las derrotas y por otro lado las victorias. Entonces ya estoy cuajado en ese escenario porque yo siempre he dicho que soy un soldado de la democracia, donde tengo varias cicatrices. Y eso a mí me anima a seguir en política. Y sí, yo tengo la idea, tengo la, ¿qué te digo? No el sueño, sino la idea de algún día ser candidato a la presidencia, pero no me desespero. Porque en política, tú has sido alcalde y lo conoces igual o mejor que yo, que en política hay que ir con mucha prudencia, hay que ir con bastante sigilo, no desesperarse. Acá en el Perú tú recordarás que hay una palabra que se llama angurria. No hay que ser angurriento, hay que esperar que la cosa fluya. Y en eso, pero sí estamos trabajando. Fíjate que ahora yo estoy trabajando muy fuerte en el tema relacionado de lo que es la transformación y modernización del Perú. Recientemente he publicado un libro que se llama Por la gran revolución digital, el Capañán de nuestros tiempos, donde yo ahí impulso lo que es la transformación digital del gobierno del Estado para que sea eficiente, eficaz y transparente y que sirva para mejorar los servicios públicos. En ese sentido estoy ahora, que la cual yo creo que hay dos palabras, sensibilizar y evangelizar. Sensibilizar a las altas autoridades de la importancia que tiene la transformación digital y evangelizar a la población para que desarrollen su talento digital. En otras palabras, yo busco que se ponga el poder en las manos de los peruanos y las peruanas, y ese se consigue a través de la transformación digital. Entiendo, es importante. Te contaré, hace unos años atrás había un proyecto en Estados Unidos que quería ayudar a Perú, fue en el año 2020. Estados Unidos con el USA está viendo la posibilidad de poder llevar a la selva peruana el G2 o G3, recuerdo, que era
El celular. La telefonía, claro, celular, ¿no? Lo voy a hacer gratuitamente, porque en la selva cuando yo viajo no hay pues una buena comunicación, el internet es mucho más lento y eso limita mucho a los estudiantes, al pueblo, el tema de comunicaciones. Y ya estamos en una edad ya, en un momento más moderno, ya tenemos la inteligencia artificial, y bueno, no sé cuándo llegará al Perú para implementarse toda esta tecnología, pero la selva y la sierra está más quizás atrasada en eso. Quería preguntarte, ¿qué crees que el gobierno debería hacer para cambiar eso? ¿Qué debería hacer? Porque dinero hay. Yo cuando pregunto a las regiones, ¿tienen el dinero? ¿Qué falta? ¿Visión? ¿Qué es lo que le falta a nuestros gobernantes? ¿Por qué no? Mira, cuando yo fui congresista, Ujú. impulsé varias leyes, pero me voy a centrar en dos leyes. La primera ley que impulsé al respecto es la ley de banda ancha, que haya internet en todo el Perú. Y gracias a esta ley se ha instalado la que es la fibra óptica dorsal, que llega a 180 capitales de provincia del Perú. Y luego se están instalando las redes regionales, es decir, para llegar también a los distritos de todas las regiones, con fibra óptica, donde se pueda llegar y con sistema satelital en la zona de la selva que tú muy bien estás mencionando. Y luego también saqué la ley o impulsé la ley que tiene que ver con la competencia de la telefonía móvil, creando un modelo muy particular que se llama el operador de infraestructura móvil rural, que nos permite llegar a las zonas rurales. Entonces, eso sí hay, ya se ha avanzado bastante. La inteligencia artificial, fíjate que acá en el Perú estamos entre los países que más se está adoptando de Latinoamérica, no estamos en rezagados. Pero sin embargo, falta mucho por hacer. Lo que hay que hacer ahí es hacer que la empresa privada también adopte la inteligencia artificial con mayor agresividad, porque sí lo está haciendo el Estado. Y es ahí que, a través de ese plan, que es el Centro de Planeamiento, hemos formado lo que es el Comité Multidisciplinario de la Conectividad Digital, precisamente para hacer que esto se haga realidad y con mayor velocidad. En el Perú hay muchas experiencias. Lo malo, mi querido José, es que hay dos cosas. Esas experiencias están atomizadas y desarticuladas. Y es por eso que te decía que hay dos palabras claves: sensibilizar y evangelizar. Sensibilizar, aunque te parezca mentira, a las más altas autoridades, ya vicepresidente, ministro, gobernadores y alcaldes, para que adopten como dentro de su filosofía y de cada día lo que es la transformación digital. Y evangelizar a los trabajadores y también a la población sobre la importancia de lo que significa la habilidad y el manejo digital. Entiendo. Quería hacerte otra pregunta, que tú debes saberla mejor que yo. He notado, por ejemplo, en los países desarrollados, cuando hacen carreteras, hacen mínimo dos de ida, dos de vuelta, norte y sur, o mínimo, pero lo normal es tres de ida, tres de vuelta y un carril al costado auxiliar para que si a alguien se le malora el carro, lo sacan al costado. En el Perú, cada vez que veo obras, siempre hacen usualmente uno de ida, uno de vuelta. Y si se malogra un carro, para todo el tráfico y te fregaste. Cuando en muchos países ya modernos hacen eso, creo yo que el Perú, teniendo la infraestructura, los recursos que tiene y todo, ya debería comenzar a hacer infraestructura, carreteras modernas, para planeando, sobre todo que Perú ya su población ha crecido tremendamente, sobre todo en Lima, el norte del país. ¿Por qué seguimos haciendo carreteras uno de ida y uno de vuelta? No, no entiendo eso. Sí, ¿Sabes? mira, ahí el Ministerio de Transportes y Comunicaciones maneja un indicador que es internacional, según entiendo. Es el Ok. famoso IMD, que significa con el famoso tráfico que circulan por esas carreteras. En función de ese IMD, tú designas la carretera vecinal, la carretera regional y la carretera nacional y la carretera internacional, como es la Panamericana. Entonces, Uh -huh. y por otro lado, sin ánimo de defender acá a ese tipo de carreteras, lo que resulta es que la geografía es muy agreste, pero sí en la costa, la Panamericana, sí está haciendo en ese nivel, o sea, que es lo que es la vía, la autovía, ¿no? Uh Eso -huh. sí se está haciendo y ya está bien avanzado, pero eso solamente se está haciendo en la costa, por ejemplo, la penetración, como tú conoces Huancayo, por ejemplo, en este momento se está licitando la carretera central, que va a tener mucha inversión, a la selva, a través de lo que es Olmos Corral Quemado, y yo veo difícil que se haga ese tipo de carretera en dos vías por la geografía, mi querido José, sin ánimo de tratar de defender. Tienes razón, pero claro, la selva y la costa se podría hacer, pero claro, la sierra es difícil. Claro, sé que Acción Popular, del partido donde tú fuiste presidente,
fue la que hicieron La Marginal, que fue una gran obra de Belaúnde en aquella época, que hasta ahora se la recuerda, porque si Belaúnde no hubiera estado ahí, quién sabe qué hubiera pasado hasta la actualidad, porque creo yo que como Belaúnde era un visionario, era estudiante en Estados Unidos, era maestro también, había visto las carreteras acá y es lo que hizo, creo yo, a crear La Marginal, fue una gran obra, que hasta ahora se le recuerda a Fernando Belaúnde. Y bueno, desde ahí, no, bueno, Fujimori hizo una que otra, pero de ahí para adelante no he visto unas grandes carreteras en el país, ¿no? Y eso es una infraestructura que se necesita para la minería, para el comercio, para que la gente pueda movilizarse, ¿no? Y no lo he visto, ¿no? Veo que dominas todos los temas, me da mucho gusto porque eres una persona muy conocedora de estos temas. Y cuéntame, ahora que está el Perú económicamente, es algo de las buenas cosas que escucho, vengo escuchando, que Perú económicamente esté estable, ¿correcto? ¿Cómo ves esa estabilidad? ¿Crees que, te doy un ejemplo, por ejemplo, Milei vino acá, se reunió con Elon Musk y Elon Musk está viendo la posibilidad de ir a invertir allá a Tesla a Argentina? ¿Crees que el Perú debería abrir más sus mercados, invitar también no solamente a los chinos, sino también a los americanos a que inviertan, crear puestos de trabajo tecnológicos? Digo esto porque antes de Velasco estaba la General Motors en el Perú y fabricábamos ya autos, estábamos muy bien. Después con Velasco se cerró, se fue y es otra historia. ¿Crees que el Perú debería volver a ese camino de la industrialización o no? Sí, mira, en primer lugar, fíjate que la primera parte, porque hay dos preguntas hay Sí, dos claro. reflexiones. La primera es el tema de la estabilidad económica. Efectivamente, el Perú está viviendo una primavera en lo que se refiere a la estabilidad económica. Ahí hay varias razones. Fíjate, la primera razón es que tú ya sabes seguramente de que el Banco Central de Reserva tiene autonomía, donde él, Velarde, para peleando contra el Congreso, para peleando contra el Ejecutivo, él sigue manejando la política fiscal y el tipo cambiario, y también el tema de lo que se refiere la parte inflacionaria y la política monetaria fundamentalmente. Pero la otro pilar que ha sido fuerte para esto es la tecnocracia que hay en lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero resulta que con este gobierno, los ministros de Economía y todo su cuerpo burocrático, tecnócrata, ha perdido terreno frente a lo que es el caso del Congreso de la República, y es por eso que el déficit fiscal en el Perú es probable que se incremente encima del 2,7%, que es lo que se tiene establecido. Ese es por un lado. Entonces, ahí se lo debemos al Banco Central de la Reserva y también a la resiliencia del peruano, porque fíjate que es importante que nosotros conozcamos que hay en el Perú hay tres Perús: el Perú formal, el Perú informal y el Perú ilegal. El que está sosteniendo desde el punto de vista para que no haya convulsión social es el Perú informal, donde ahí está un 80% de la economía peruana. Y por supuesto que la economía formal es importantísimo. Y la economía ilegal también está inyectando dinero a través del lavado de activos. Ahora, en lo que se refiere a la industrialización, estoy plenamente de acuerdo contigo. El Perú debe industrializarse, fomentar la industria, tiene que transformar su matriz productiva, tiene que darle valor añadido. Por ejemplo, no puede ser posible que sigamos exportando minerales en bruto sin darle valor añadido cuando podríamos favorecer la industria metalúrgica. Igual pasa con el gas, donde podríamos hacer, por ejemplo, la planta fraccionadora para ver los polímeros, la petroquímica, y por otro lado también el tema relacionado de la fruta, que se sigue exportando en fruta, pero cuando también se puede darle valor añadido. Igual pasa con la pesca, la cual a lo mucho se está llevando como harina de pescado. Ahora, el Perú tiene que hacer las puertas abiertas para todos, para Asia, para Europa y para Estados Unidos. Ahora, el Perú está en esa dinámica. Hay tratado de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Chile. Pertenecemos a la Alianza del Pacífico, pertenecemos a la PEC. Entonces, y también hay tratado de libre comercio que digo, con países de manera específica, con Francia, con Italia y también con la propia China y con Corea. Ahora, lo que resulta es ya es el modelo que las empresas de esos países tengan para desarrollar su comercio a nivel doméstico y a nivel internacional. Yo he sido gerente, José, de Lucent Technologies. No sé si te acuerdas de Lucent Technologies, una empresa americana que en su momento tuvo 9 premios Nobel en física, una de las más representativas en telecomunicaciones. Precisamente su headquarter está ahí
Murray Hill, allá en New Jersey. Entonces, y esa empresa siempre ha trabajado acá en el Perú. Está Nokia, está Facebook, está Google, están todos, Microsoft, con la que yo también he trabajado mucho. Por lo tanto, lo que sí creo ya es el modelo empresarial de las tanto empresas norteamericanas como las empresas asiáticas y las empresas europeas. Entiendo. Es bueno rescatar eso, sí, el APEC, el Perú ha sido muy fundamental en esos convenios en el Asia-Pacífico y todo, es verdad. Y he visto, he notado también que ahora con la nueva administración de Estados Unidos va a ser algo importante porque como China ha venido invirtiendo mucho en el Perú, Estados Unidos va a querer competir y eso va a ser beneficiar al Perú, dependiendo también cómo el próximo presidente de Perú lo vea, ¿no? Porque invitar a Estados Unidos a competir en el Perú va a ayudar a traer más tecnología, más desarrollo y lo que queremos, más industrialización, ¿no? A veces la gente no lo ve así, pero si viene General Motors nuevamente, va a comenzar a hacer autos y eso da buenos trabajos con buena paga al empleado peruano, a las personas, ¿no? Mejor oportunidad, porque cada año muchas universidades votan muchos profesionales, ingenieros de la uni, muy buenos, muy buenos. Entrar a la uni es difícil, pero ¿qué oportunidad de trabajos hay? Muchos de estos ingenieros al final trabajan en una compañía de lo que es de teléfonos colgados en los postes, cuando es un ingeniero. Debería estar trabajando en ingeniero industrial, en una planta, pero lamentablemente no hay muchas. Pero tampoco hay mucho que criticar, como tú le dices, ¿no? No estamos tampoco mal, no estamos como Venezuela, no estamos como otros países, Colombia, que está muy mal. Es cierto, quizás infraestructura es algo que nos va a faltar para mejorar. Finalmente, antes de terminar, es todo un honor, un privilegio tenerte. No, gracias, José. Cuéntame, sí, cuéntame, ¿cómo ves de acá el Perú de acá a 5 años? Tú tienes, como decir, ¿cómo lo ves positivamente? Diciendo, ¿cómo ves al Perú? ¿Crees que vamos a mejorar este megapuerto de Chancay, el nuevo aeropuerto internacional de Jorge Chávez, toda esta infraestructura económicamente nos va a beneficiar y vamos a mejorar? ¿O crees tú que todavía con la delincuencia y todo vamos a seguir igual como estamos? ¿O cómo lo ves? ¿Cuál es tu crítica sobre esto? Mira, si algo los peruanos en general y aquellos que estamos inmersos en la política y en la academia, siempre tenemos que pensar con un pensamiento eminentemente positivo y lleno de esperanza. Y nosotros debemos seguir trabajando para que nuestro país siga mejorando. Pero ese camino no es fácil. Ahora, de aquí a entre año y medio aproximadamente, tendremos un proceso electoral. Y de ahí va a depender lo que se haga el futuro. Creo yo de que este año 2026, además de lo que conversamos al inicio de esta conversación, en el tema de lo que va a ser tedioso el manejo operativo del proceso electoral, también va a ser muy agresivo. Va a ser bastante agresivo, sobre todo en las redes sociales, insultos, todas esas cosas que van a haber. Pero sin embargo, a pesar de ello, creo que el próximo Congreso y la próxima administración gubernamental del Perú van a tener la gran tarea, por ejemplo, de desmontar todo lo que este Congreso ha hecho y devolverle la institucionalidad, el equilibrio de poderes bajo los principios republicanos, donde todos, por ejemplo, ya debemos dejar de hablar que el Congreso es el primer poder del Estado. Eso es una falacia, porque los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los tres están en el mismo nivel del punto de vista de jerarquía. Los tres son el poder del Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que no debemos perder la esperanza y seguir trabajando. No va a ser fácil, como nunca lo ha sido. Yo siempre digo que si revisamos la historia de nuestro país, siempre hemos estado en momentos bastante difíciles, pero eso no quita que los peruanos sigamos sacando a relucir nuestra fuerza de carácter. Entiendo, tienes razón. Y también va a depender quién gane, ¿no? La derecha o la izquierda Correcto. o centro, porque si gana alguien como Verónica Mendoza o Vladimir Cerrón, estamos hablando un tema totalmente diferente, ¿no? Pero si gana alguien de tendencia derecha, habría que ver qué políticas de derecha quiere imponer, ¿no? Habría que ver, ¿no? Obviamente creo que de lo que hemos tocado hoy día, creo que seguridad nacional es el problema número uno, ¿no? Porque si hay mucha delincuencia, la economía no puede crecer, porque ¿quién va a querer invertir en un lugar donde en cualquier momento te van a extorsionar y te van a matar? Porque muchos vienen al extranjero, cuando viene, te digo, una inversión de afuera,
el 20% son extranjeros, ¿no? Los jefes de planta y todo eso, y un 80% son nacionales. Ese 20% no le va a gustar que extorsionen a ellos, a su familia, a sus hijos, ¿no? Entonces, el gobierno, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene que generar un clima más amigable para que la inversión llegue, es decir, solucionar ese tema. Y estamos empeorando, 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 ¿no? El Congreso, tocaste el tema del Congreso, el Congreso con este escándalo de prostitución y todo, en lugar de mejorar, porque siempre lo vienen criticando cada Congreso que viene, este está peor que el anterior. Y no son todos, hay buenos congresistas, hay gente que le pone el corazón, las ganas, tiene el conocimiento, pero también eligen gente que, wow, la última vez que estuve por Lima me dijeron que ahora muchos que corren al Congreso corren porque quieren la inmunidad parlamentaria, porque ya tienen un proceso penal y pagan para que leen el número uno, porque de esa manera ya se salvan de ir a la cárcel. Y el Congreso quería yo que no debe ser un incentivo para que criminales estén fuera de la cárcel, debería ser un incentivo como antes mencionábamos, la calidad de líderes que había, ¿no? Teníamos eruditos, gente preparada, buenos abogados, y no era cualquier abogado, había gente antiguamente, yo recuerdo de niño, mi papá trabajaba en el Congreso y me llevaba a ver la Cámara de Diputados y Senadores, tú te sentabas de ahí y aprendías solamente sentarte a escuchar a la gente que llegaba ahí y hablaba de un tema. Ahora pues ves al que vendía pollos, al criminal, al tipo que mató, no sé qué. En el Congreso ya no es el Congreso que uno quiere ver, ¿no? Es lamentable, ¿no? Creo que personas como tú, es lo que tenemos también aquí en la política peruana, espero que te animes también. Yo creo que hay muchas personas de mucho bien en el Perú que pueden hacer más en el Perú. Eh, bueno, para terminar, eh, quisiera escuchar tus últimas palabras, que quieras decir. Tenemos una buena audiencia aquí en YouTube, muchos en Perú. Estoy muy seguro que les va a gustar esta entrevista con Mesías Guevara, un gran ganador que tenemos aquí en el Perú. Y tenemos muchos peruanos también que ven, por si acaso, el programa acá en los Estados Unidos, sobre todo en Michigan. ¿Qué nos podrías decir, tus palabras finales, querido amigo? No, José, reiterarte mi sincero agradecimiento por esta oportunidad. Conversar con una persona como tú también es un honor y a través tuyo hacerle llegar mi saludo cordial a todos los compatriotas que están allá por Estados Unidos y en todos los lugares del mundo y por supuesto también acá dentro de nuestro propio país. Lo que le puedo decir es de que el Perú, nuestra patria amada, requiere mucho de nosotros donde estemos, en el extranjero, en Europa, en Asia, Estados Unidos, en las provincias, en las regiones, los más rincones de nuestro país. Tenemos que sumar esfuerzos para poner un granito de arena, en primer lugar, para hacer que la democracia se consolide en nuestro país, que haya libertad plena, que haya el imperio de la justicia y también de la solidaridad. Eso es una tarea difícil, pero no imposible, pero hay que hacerlo con mucho cariño, con mucho amor, tal como lo hicieron los precursores de la independencia y los fundadores de la patria que hoy sentimos orgullosos de hacerlo. Fíjate que para terminar, quiero decirte que es importante que miremos y busquemos y nos inspiremos en nuestro pasado glorioso para construir nuestro futuro victorioso. Muchas gracias, José. Muchas gracias, ha sido todo un honor y un privilegio tenerte aquí en el programa. Estoy muy seguro que a todos nos va a gustar esta entrevista. Bueno, y quiero agradecerle a todos los que están viendo el programa. Por favor, no se pierdan el próximo episodio en el show de José Aliaga. Por favor, no se olviden de tocar la campanita, hacer un clic en la campanita y suscribirse al canal. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Sí.